dice el Señor es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla, ahí estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla, ahí estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Cuando siento que no puedo más y las fuerzas no me alcanzan, cuando el miedo me hace renunciar. Muy buenos días a todos, tengan una bienvenida a este mensaje de este domingo que va a estar muy bueno. Claro que sí, bienvenidos y gracias por estarnos acompañando domingo tras domingo en estos servicios dominicales online. Amén. Bueno, para el día de hoy, como lo decía mi esposo, tenemos un tema bien interesante que lleva por título Estancados. Estancados, ojo, porque hay ocasiones en que como que nos sentimos así, ¿no? Sí, muchos en la vida, todos yo creo que hemos tenido esos momentos de estar como estancados, atascados en diferentes circunstancias. Y muchas veces nos damos cuenta de ese estancamiento, pero sin poder salir de él. O sea, sabemos que estamos ahí, pero no podemos salir de él. En otras ocasiones, pues simplemente no nos damos cuenta de que estamos dando como vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar, sin poder salir pues a ningún destino, sin tener ninguna esperanza realmente, ¿no? Yo no sé si de pronto muchas veces usted se ha sentido así. Nosotros hemos tenido épocas, temporadas donde no sabemos ni siquiera para dónde vamos. Estamos viviendo en un círculo vicioso, ¿no? Me levanto, trabajo, vuelvo, como en lo mismo. Monotonía. Sí, en la monotonía. Miren, podemos estar estancados en una relación que nos puede estar haciendo daño, que en lugar de sumarnos nos está restando, nos está quitando. En un trabajo también donde estamos desempeñando de pronto un rol que no es el que nos gusta o para que no tenemos como esa actitud, ¿no? Incluso desempeñando todas esas actividades, cosas que no nos agradan, pero que más sin embargo las hacemos. Hay situaciones o estamos en circunstancias muchas veces en la vida donde estamos solamente como sobreviviendo, subsistiendo, viendo que algo no es correcto, que no estamos viviendo realmente para lo cual fuimos diseñados. Claro, una vida productiva, una vida con ganas, una vida como con una meta. Sí, pero también aparte de no tener propósito, sino también aburrida, una vida sin propósito, monótona. Entonces como que nos acostumbramos a eso muchas veces, ¿no? A subsistir. Bueno, en este mensaje vamos a tratar de descubrir por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia, cuáles son las causas, pero sobre todo también qué podemos hacer para salir de ese estancamiento, en el que estamos pasando. Y para eso hoy vamos a estar leyendo una historia que nos regala el apóstol Juan, donde vemos a una persona que de verdad estaba en una situación de estancamiento, sin la más remota posibilidad de salir de allí. Tan bella que es la palabra, ¿no? Porque la palabra nos habla de tantas cosas en las que pone ejemplos para que nosotros hoy, después de 2000 años, podamos experimentar o sacarle provecho, tratar de sacar un aprendizaje de todas estas cosas que el Señor nos revela en su palabra. Bueno, esta historia de la que les estamos hablando la vamos a encontrar en Juan 5, de los versículos 1 al 11. Así que muy atentos, toma tu Biblia o toma los apuntes y acompáñanos. Dice así: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén.
Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Tremendo, ¿no? Sí, mire, este relato es bien importante, pero también es muy bueno tener en cuenta el trasfondo, ¿no? De lo que se tenía por entendido que era el estanque llamado Betesda en los tiempos de Jesús, que tenía una superstición que hablaba de que a ese estanque, de vez en cuando bajaba, descendía un ángel y sanaba al primero que entraba en el agua, después de que él agitara el agua. Tremendo, porque era una superstición, no era algo real, era algo que se habían creado, ¿no? Como esos dichos que hay o esas supersticiones que muchas veces se tienen, como el que no pasa por debajo de una escalera. Ajá. O como el que cree que de pronto alguna planta le puede ayudar en un momento dado para algún dolor, ¿no? Sí, bueno, miremos, continuemos con esto. Dice: la palabra Betesda, el nombre del estanque, que se deriva del hebreo Bet-esda, que significa casa de misericordia o casa de gracia. Bueno, aquí vemos como algo contradictorio, ¿no? Porque pues este lugar no parecía nada ser un lugar de gracia, sino por el contrario era más bien un lugar de desgracia, ¿no? Porque ahí solo habitaban enfermos, como lo leímos en el pasaje. Dice que estaban en el suelo una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos. Otro lugar que también se denomina como casa de misericordia es también la iglesia. Y es impresionante cómo también a las iglesias van muchas personas en busca de consuelo, de sanidad, de sus almas, de sus cuerpos físicos. Pero miren, ahora en la época de Jesús, a los enfermos les tocaba descender al estanque. Porque es que había esa posibilidad. O sea, la casa de misericordia se habla de la iglesia, y es donde la iglesia debería de darle suplirle esa necesidad a las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos no acudían a la iglesia si la iglesia también era casa de necesidad o era casa de caridad? Y se iban para el estanque. Sí, pero es que en la iglesia ellos eran discriminados, no podían entrar. A la iglesia allí no se podía entrar si se tenía inclusive un defecto físico. ¿Por qué? Porque es que eran denominados pecadores. Es que en la época de Jesús, el que tenía o el que nacía con un defecto físico era por consecuencia de un pecado. Entonces era excluido no por su enfermedad, sino porque se sobreentendía, entre comillas, que había un pecado por medio, y por eso lo excluían de la iglesia. Y se creía también, o sea, por eso, porque se creía que eran pecadores, que traían algo, no eran bienvenidos en la iglesia. Donde debería ser lo contrario. Exacto, ¿no? Que es donde deberían ser más aceptados. Claro, porque es que la iglesia es precisamente para los pecadores, para los enfermos, ¿no? Y el mismo Jesús una vez le preguntaron que por qué andaba con toda esta gente. Dicen, es que yo he venido a los enfermos, no a los alentados. Pero también hay un episodio en la Biblia
que nos cuenta que mientras Jesús caminaba, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y miren, los mismos apóstoles le preguntaron: Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por lo de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Mire que no era cuestión de la iglesia solamente, sino que en el contexto judío se creía precisamente era eso, o sea, porque los apóstoles son los que están hablando ahí, no son la iglesia. Entonces cuando los apóstoles ven a este ciego de nacimiento, entonces dice, ¿quién pecó? ¿Los padres o él? Entonces Jesús les aclara y dice, no fue ni los padres ni él la culpa de eso. O sea, la consecuencia de esa ceguera desde su nacimiento no era por ninguna de culpa, sino para que ustedes vieran la gloria de Dios, el poder de Dios. Entonces era un contexto que una era idea como la mentalidad de los judíos, exacto. No era la iglesia que excluía porque sí, sino porque los judíos en la época de Jesús tenían la mentalidad de que una persona que tuviera un defecto o estuviera enfermo o algo como esto, como la parálisis o cualquier defecto físico, era por consecuencia del pecado. Y entonces por ese motivo pues eran excluidos de la iglesia, de esa casa de misericordia que estaba en la parte de arriba, ¿no? Y ellos tenían que descender ¿a dónde? Al estanque de Betel, a esa casa de misericordia, y pues a esperar al menos tener suerte alguno de ellos para ser sano de su mal, porque era solo uno el que se salvaba, no eran todos. Claro, es triste porque ellos, en vez de estar en la parte alta donde está la iglesia, que era la casa de misericordia, les tocaba que descender a otro lugar que se llamaba también casa de misericordia, y es entendible porque uno en la posición de ellos, de pronto uno también hubiera hecho lo mismo, porque si yo voy a la iglesia, que es donde deberían de orar por mí, de ayudarme, en la casa de misericordia, no me ayudan, pues yo voy a otro lugar donde se asemeja el nombre inclusive para que me puedan ayudar allá, o a ver si logro tener con una esperancita por ahí, claro, muy aunque remota. Era una superstición, vuelvo y repito, pero más sin embargo tenían la esperanza. Había una esperanza, que es lo último que se puede perder, porque todas esas personas que estaban ahí tenían ese poquito de esperanza. Sí, y para ser solamente uno, ¿no? Miren, ese relato que nos nombra Juan es de un hombre, como nos decía el versículo, que llevaba 38 años. O sea, no eran meses, no eran días, eran 38 años atascado, estancado, esperando que un día se movieran las aguas y poder llegar hasta allí de primerito para ser sano. Es triste pensar, ¿no? Que una persona tanto tiempo, tantos años, esperando en el mismo lugar por un milagro, en espera de que sucediera pues algo sobrenatural y poder cambiar su vida en ese momento por un evento supernatural. Mire, ahora para nosotros hoy en día es muy fácil de pronto juzgarlo, pero si nos trasladamos a esa época, como tú lo decías ahora, era la única esperanza que ese hombre tenía en el estanque. Uno ahora dice, pero se aguantó mucho, ¿no? Pero era la única esperanza que él tenía. No había nada más. Al cerrarle la puerta, digamos, la iglesia o los judíos en general, entonces no había sino esa ligera esperanza. Mire, este párrafo nos muestra una persona que la vida se le ha estancado por completo, porque él no podía hacer nada, ¿verdad? Y que lleva esperando 38 largos años, no son días, vuelvo y le repito. En el día de hoy, muchos de nosotros podíamos estar estancados, viviendo lo mismo, aunque no sea pues una parálisis física, quizás no sean 38 años, a lo mejor por algunas temporadas podemos pasar nuestra vida estancamientos, estar dando vueltas sin llegar a ningún destino. Puede ser con una relación, con un trabajo, una situación económica difícil, un vicio, malos hábitos, también puede ser que no podemos
superar en su momento. ¿Y qué pasa? Que nos están frenando, nos atascan la vida. Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Estas actitudes o estas relaciones o esta manera de vivir, circunstancias, hábitos, nos llevan a ese estancamiento de que desafortunadamente no podemos salir de ese estanque y estamos ahí. Sí, pero es que muchas veces ahí estamos paralizados en la mente. Ya hemos dejado de razonar, no vemos una situación a lo que estamos pasando, a ese problema, estamos bloqueados mentalmente sin saber qué hacer realmente en nuestras vidas. Y así como ese paralítico del estanque, estamos estancados esperando a que alguien haga algo por nosotros. Tremendo. O que de la nada pase algo y ¡pum!, se nos cambia la vida en un chasquido de dedos. Tremendo, porque desafortunadamente cuando la mente está bloqueada uno no encuentra ninguna salida. O sea, el problema no es la parte física en muchos momentos, sino la parte mental, la parte espiritual. Se pierde inclusive la esperanza. Sí. Porque cuando uno ha intentado muchas cosas en la vida, de pronto hay momentos en que se abandona. Sí, porque es que no ve la salida. Entonces mentalmente se bloquea y uno, aunque le digan muchas veces, vea, es que usted puede hacer esto, es que usted puede tomar este camino, es el otro, uno está bloqueado totalmente y uno, así le estén dando la razón y le están dando la solución y la tenga en la mano, no la ve porque está bloqueado mentalmente. Bueno, la noticia es que en este mensaje nosotros vamos a descubrir juntos cuáles pueden ser las causas y qué podríamos hacer para salir de este estancamiento en que estemos pasando. Amén. Juntos, recuerden. Amén. Vamos a tratar de mirar a ver la forma en que podemos salir de ese estancamiento, porque en muchas ocasiones, vuelvo y lo repito, hemos estado nosotros también en la misma situación o podemos estar en el futuro. Exactamente. Y nos puede servir para una herramienta, tener una herramienta ahí guardada por si no está viviendo o ha vivido anteriormente o puede vivir o alguien le pueda servir esto. Sí, porque lo hablábamos inicialmente, hay muchas personas paralizadas mentalmente que viven su vida esperando como ese milagro, ese algo sobrenatural, que alguien venga, ore por ellos para que su matrimonio cambie. Pero que desafortunadamente no queremos dar ese paso para que nuestro matrimonio cambie. No queremos ser pesimistas, pero nuestro matrimonio no va a cambiar porque alguien venga, un ungido del Señor, ore por nosotros, así, como de la nada. Sino que esto va a suceder es cuando nosotros empecemos a cambiar, a cambiar esas actitudes hacia nuestra pareja, hasta cuando empecemos a amar incondicionalmente, cuando empecemos a reconocer nuestros errores, admitirlos y cada uno poner de nuestra parte. Claro, porque es que una actitud mental de parálisis mental es esa, es creer que yo voy a la iglesia, a la casa de misericordia, para que oren por mí y las cosas se van a solucionar por esa oración. Dios lo puede hacer, ojo. Dios puede utilizar este método para que una persona sea o una relación sea arreglada en un matrimonio, pero depende en mucha parte de nuestra actitud, porque Dios puede hacer el milagro, pero si yo sigo con las mismas actitudes, sigo haciendo lo mismo, si yo sigo siendo la misma persona sin falta de amor, sin perdón, con resentimientos, hablando feo, tratando mal a mi esposa, teniendo malas actitudes en la relación, o sea, nunca va a suceder nada. Hay que tener una actitud, cambiar la actitud, tener un momento de decir, hombre, yo quiero cambiar, yo quiero mirar mis defectos, porque es que en una relación de pareja, cuando hay problemas, muchas veces uno está mirando son los defectos de la otra persona y no los defectos de uno. Entonces, cuando Dios nos lleva a nosotros o nos permite llegar a un punto de que estamos estancados en la relación, ahí es importante buscar una persona que nos ayude a mirar los defectos de cada uno, para que uno, en una buena actitud, poder decir, hombre, yo he fallado, estoy fallando en esto y yo quiero cambiar en esta situación. Señor, ayúdame a mí
que cuando yo cambio inmediatamente las cosas van cambiando. Exactamente. Otro ejemplo que podemos ver es cuando buscamos oración por las finanzas, pero igualmente no va a pasar nada hasta que no nos pongamos en orden, no hagamos un presupuesto, un plan de pagos, hasta que no organicemos nuestras finanzas, no va a haber un cambio de finanzas por una oración. Mire que muchas veces Dios le ayuda a uno con las finanzas, y oran por uno, y el Señor sobrenaturalmente a veces sale algo, pagan las deudas, pero si uno sigue con la misma actitud, al cabo de un tiempo vuelve otra vez a la misma situación. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque es que uno a toda hora quiere vivir de milagro. Uno quiere ser irresponsable en sus actos, en sus gastos, en sus cosas, en su manejo de todas sus finanzas, pero quiere que cada que está uno así hasta el cuello, Dios lo saque a uno. Y ese es un problema que tenemos mucho los cristianos y los no cristianos y todas las personas, porque nos desmedimos en gastos y desafortunadamente queremos vivir de milagro. Y a todas horas esperando un milagro, y eso sí que es triste. El milagro de cada mes. Claro, eso, cada mes milagro, ese pago de la casa o del pago de lo que sea. La renta de los pero siempre queremos vivir de milagro, y así no se puede vivir. Tenemos que poner de nuestra parte para que Dios nos ayude también a salir adelante, ¿no? A veces Dios no nos ayuda en ese aspecto, es porque, hermanos, ya le he ayudado varias veces. Entonces tenemos que muchas veces pasar un poquito de necesidad para darnos cuenta de que tenemos que cambiar de actitud. ¿O qué decir de los que piden oración para bajar de peso? Sí, lo decimos porque es que ha habido pastores, ha habido personas o profetas, yo no sé, personas que han orado por otros que para adelgazar. Pero salgo de la iglesia y sigo comiendo lo mismo, no hago deporte, bueno. Sí, imagina tan rico que sería eso, que uno pudiera comer lo que quisiera. A mí que me gustan los dulces, los pasteles y todo eso, los postres, y yo, poder comer todo eso y poder uno... Sí, señora, adelgázame. Esta noche adelgace. Qué rico. Pero no va a pasar hasta que no hagamos dieta, hasta que no hagamos ejercicio, para uno poder tener un cuerpo saludable y pues también una figura, ¿no? Una buena figura. Bueno, para algunos el problema pueden ser las malas amistades que los frenan, que restan y no nos dejan salir adelante del estancamiento, ¿no? Pero oran que Dios cambie su vida, que haga algo. Pero miren, hasta que uno no se aleja de esa mala amistad, no va a suceder nada. O sea que en todos estos ejemplos, y habrá muchos más, hay que poner de parte de uno también. No todo lo podemos dejar a la oración, no todo estemos esperanzados al milagro o vivir de milagro día tras día, esperando a que Dios nos resuelva los problemas en los que nosotros nos metemos. Sí, exactamente. Mire, porque también hay muchos en las iglesias que por años están esperando esa palabra del profeta para seguir adelante. Conocemos de mucha gente que ha recibido palabra de profetas, que han ido a la iglesia, pero siguen estancados, esperando que las cosas cambien por ósmosis. Tremendo. Con la expectativa de que esa palabra que recibieron se cumpla, pero sin hacer ningún esfuerzo. Y eso sí que es bien común, porque muchas veces hay personas que son buenas y personas que quieren salir adelante y están buscando esa palabra, y la palabra les llega, pero nunca ponen de parte de ellos para actuar en base a lo que Dios le dijo. O sea, si Dios me dijo a mí haga esto, y si yo creo que eso viene de Dios, pues hombre, lo que tengo que es empezar a actuar para que asimismo el Señor empiece a ayudarnos a nosotros, porque creemos o queremos que Dios haga todo por nosotros. Y es que mira, la oración viene de ora y acción. O sea, no es solo una sola parte de la palabra, son dos. Yo quiero un trabajo y quiero que me vengan a la casa a tocarme y llamarme. Vea, ¿quiere trabajar? Vea, aquí le tengo el trabajo. Entonces a mí me toca, quiero hacer el rezo, mandarlo y estar pendiente de que sí salga eso. Miren, en la Biblia también encontramos pasajes hermosos, historias hermosas de personas a las cuales Dios les dio una promesa. Y una de ellas es Josué. Muchos
recordamos, hemos oído hablar de Josué, fue aquel que recibió como esa antorcha, esa posta que le dejó Moisés. 3 millones de personas en el desierto después de 40 años, y Moisés no entró a la tierra prometida. Entonces le encargó Dios a Josué esta tarea tan difícil. Pero porque ojo con esto, o sea, no era entrar a la tierra y la tierra ya milenar. No, era... O sea, la gente se iba a ir así, no, era conquistar las tierras, o sea, era guerrear para poder agarrar las tierras. Sí, y miren, Dios le dio una promesa hermosa a Josué, que él iba a estar con él donde quiera que fuera. Pero esta palabra también iba acompañada de un mandato. Amén. Y ese mandato muchos lo hemos leído, lo hemos escuchado. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Estudia constantemente la Biblia. Medita en ella de día y de noche. Amén. Y asegúrate de obedecer Amén. todo lo que allí está escrito. Y solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Amén. Va condicionada esa promesa, ¿no? Cada promesa de Dios va acompañada de un mandato que es el que condiciona esa promesa. Amén, amén. Sí. O sea, porque es que nosotros queremos, yo estaré contigo, el final de la oración, ¿no? Y yo estaré contigo, no es que el Señor va a estar conmigo, pero también dice, esfuérzate y sé valiente, estudia la palabra, medita en ella y haz, obedece lo que dice ahí, y entonces te irá bien en todo y estaré contigo. Amén, así es. Miren, lo primero que debemos recalcar aquí es que todo empieza a cambiar cuando tenemos un encuentro con Jesús. Amén. Quien sabiendo, mire, Jesús era quien sabía que ese paralítico llevaba 38 años, Claro, él sabía. esperando que pasara algo que no iba a pasar, porque esto era una superstición inventada mucho tiempo atrás. Y segundo, porque aunque así fuera cierto, por su condición de parálisis, nunca iba a llegar de primero al agua, ¿no? Es tremendo, ¿sabes por qué? Porque Jesús también sabe, el Señor sabe en qué estamos estancados nosotros. O sea que el Señor conoce tu corazón, mi corazón y el corazón de todos nosotros, y Él sabe que estamos estancados por alguna situación. Y este paralítico, Jesús sabía, llevaba 38 años ahí, y por superstición y por su habilidad no podía nunca haber sido sano. Solamente podría ser sano teniendo un encuentro con Jesús. Sí, y miren esa pregunta tan curiosa que le hace Jesús, ¿no? ¿Quieres ser sano? Aunque era una pregunta, pues muchos diremos, pues sin sentido, tenía mucha importancia, porque para esa persona que llevaba tanto tiempo en esa condición, quizá pues ya estaba cómodo, estaba acostumbrado a vivir en ese estado, ¿no? Sí, desafortunadamente esta persona ya había perdido como la esperanza, estaba ahí tirado, y el Señor hace ese milagro de poder llegar hasta donde Él. Es impresionante, porque Dios es tan bello, porque Él siempre, cuando nosotros estamos así en esas situaciones difíciles, Él mira los medios para llegar a nosotros. Miren, y esa pregunta un tanto extraña que le hace Jesús, la hace porque pues muchas veces nosotros nos amañamos con las situaciones difíciles de la vida. Siendo pues honestos, nos acostumbramos a vivir de una manera que se puede volver normal, lo vemos como muy normal, que todo el mundo sabe que no es normal, pero a nosotros se nos ha convertido en un estilo de vida. Tremendo, conscientemente, ¿no? Vivimos así muchas veces, ¿no? Porque hemos sido dañados, alguien nos dejó caer por ahí en algún momento de la vida y creemos que ya, ahí terminó todo, que eso es todo, donde la esperanza ya se murió y pues nos es difícil volver a levantarnos. Tremendo, porque mire que nosotros hemos visto, y ahora que estábamos hablando de las parejas que están estancadas, hemos visto muchas relaciones de parejas, por ejemplo, ¿no? Vemos personas que empiezan a tratarse muy brusco, con rudeza, no hay falta de respeto. No, exacto, no hay un estado de cariño, de ver que son una pareja que se aman, ¿no? Como que el amor se desapareció y empiezan a criticarse, a juzgarse, inclusive cuando no está el uno con el otro, empieza a hablar mal
nosotros teníamos una pareja, ¿no? Que íbamos y entonces aparentaban muchas veces, ay, mi amor, esto y lo otro, pero cuando se iba, ay, es que esta mujer me tiene re loco, me decía el hombre a mí, y después, y la señora le decía a la mujer, no, es que mi marido. ¿No? Entonces muchas veces nos acostumbramos a eso y se convierte en un estilo de vida y pasan años y años, y son personas que cuando se hablan solamente cuando hay visita, que cuando no están en visita, entonces cada uno por su lado, duermen en cama separada y para ellos ya es normal. Ya, eso es lo que le sufrí. Y es triste porque muchas veces no nos damos cuenta, por lo que tú decías, ¿no? Nos han hecho daño, nos han dejado caer y estamos paralíticos, no de pronto físicamente, sino del alma o de la mente. Estamos mal porque no nos damos cuenta, desafortunadamente, de la condición en que estamos. Miren, y hay algo que vemos aquí en este relato, y es la respuesta que le da el enfermo al Señor. Dice, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Bueno, aquí podemos ver algunos aspectos importantes en esa respuesta. Y la primera es que lo que estaba preguntando el Señor era si quería ser sano o no. Era una simple pregunta. ¿Quieres ser sano? La respuesta era sí o no. Pero mira que ahí revela que no solamente él estaba con parálisis física, sino también mental. Porque él estaba dando al Señor una pregunta normal y él responde con otra. Él empieza a proyectar la culpa a otros. O sea que él no estaba sano, era porque otra persona venía a ayudarlo. O sea, nadie me ayuda y por eso él no estaba admitiendo su estancamiento, sino que era proyectar la culpa al otro. Sí, eso esto lo que hace, cuando proyectamos la culpa a otros, lo que hace es que no tomemos responsabilidad de nuestros actos. Sí, y cumplir a otros de nuestra incapacidad, de mi defecto, nos aleja de poder tomar cartas en el asunto, de asumir nuestra situación y actuar, ¿no?, en base a lo que estamos viviendo. Esa es una de las cosas que nos impiden nosotros de sanar nuestro corazón, nuestra mente, de sanarnos en muchos aspectos, porque el ser humano por naturaleza, lo hemos hablado siempre, en Génesis 3, cuando el hombre peca, lo que hace es, Adán, ¿qué pasó? Y Adán dice, no, es que fue la mujer que tú me trajiste, y fue la mujer Dios y le dice, Eva, ¿qué pasó? Entonces le dice, no, es que fue la serpiente que tú dejaste. Entonces, desde un principio tenemos esa naturaleza, y eso hay que quitarlo de nuestra vida, porque cuando nosotros le echamos la culpa a todo el mundo, entonces nosotros no somos los responsables, nosotros no tenemos problemas, sino que el problema es de otros, y no nos responsabilizamos, y no nos va a permitir eso cambiar nuestra vida. Sí, miren, como un segundo punto, hay un problema muy difícil que muchos padecemos sin darnos cuenta, de autocompasión, queriendo llamar la atención de los demás por medio de la lástima. Y pues podría ser un factor por el cual Jesús le preguntaba al paralítico si quería ser sano, ¿no? Porque en muchas ocasiones como que nos aferramos, abrazamos la pena, nos aferramos tanto a ella que no queremos salir de ella. Tremendo. Lo que nos pasa es como seguir más cómodos en la dificultad que pasar la incomodidad de hacer algo diferente. Tremendo, ¿no? Para salir del problema, ¿no? Tremendo, hay mucha gente que no quiere salir del estado, o sea, porque eso le da un estatus, ¿no? No, y que se ha vuelto como un estilo de vida, lo hemos dicho, y un hábito, y la diferencia entre culpar a otros y victimizarnos, o sea, proyectar la culpa y hacernos nosotros la víctima, es que en la primera, en el culpar a otros, es no querer admitir nuestra responsabilidad. Y victimizarnos es querer que los demás nos tengan compasión, crear lástima en los demás para que nos estén compadeciendo. Tremendo, porque mire que hay algo bien importante, y es que hay gente que está viviendo situaciones difíciles de estancamiento mentales o en las relaciones, lo que sea, y no quieren salir de esa situación porque pierden ese estatus de víctima. ¿Sí? Pobrecito yo. Entonces, el día que yo no pueda definitivamente
no tenga ese estímulo de lástima que me reconforte y a veces como que me hace sentir bien. Sí. Entonces como que pierdo ese estatus, entonces mejor me quedo así, ¿no? Sí, que eso nos llevaría como al tercer punto, ¿no? Porque esa pregunta que le hace el Señor, al parecer lógica, la respuesta fue muy profunda, porque después de tantos años, 38 años de estar en esa condición, puede ser que esa persona no quisiera salir de ese estado, ¿no? Porque estaba en confort, tú lo acabas de decir, tenía ciertos como beneficios que al salir de su estado él perdería. Entonces, si el paralítico estaba recibiendo comida, de pronto ayuda del gobierno, después de él ser sano, pues ya que le tocaba ir a trabajar para buscar su comidita, su alimento diario, ¿no? De hecho, ellos allá deberían de recibir comida algo, porque cómo va a estar unos 38 años en un estanque y él no podía estar saliendo. Me imagino que debería haber sanitarios o algo también ahí cerca, porque nosotros no hemos estado en Jerusalén, queremos ir algún día, Dios lo permita, para conocer esto, porque todavía están las ruinas de ese estanque allá y podíamos tener una mejor idea. Y yo pienso que comida recibía y tenían todos los, digamos, los beneficios, ¿no? Miren, hay situaciones en nuestra vida en las cuales, a pesar de estar estancados, pues recibimos como alguna satisfacción momentánea, nos ayuda como a alejarnos un poco de la realidad, un vicio, ¿no? Que nos puede estar acabando el hogar, el trabajo, las relaciones, que solo llegamos como al punto de buscar ayuda cuando tocamos un fondo. Y es en ese momento que estamos allá en ese fondo que buscamos ayuda para buscar esa solución. Tristemente, muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces, tenemos que llegar al fondo para poder impulsarnos y salir a la superficie. Tremendo. Tremendo. En eso tengo yo experiencia, porque cuando uno está estancado en un vicio, en el licor o en la droga, o en los dos, entonces uno busca, digamos, en un momento de satisfacción. ¿Por qué no sale un alcohólico? Claro, ¿por qué no sale un alcohólico o un drogadicto de esta situación en la que está viviendo? Porque es que en un momento dado el licor o la droga lo que hace es ayudarnos a tener un momento como de emoción, como alegrarnos, una alegría ficticia, el alejarnos de la realidad, porque nosotros no queremos asumir la realidad que estamos viviendo. Y esto nos lleva a una mentira que nos paraliza nuestra mente y nos aleja de esa realidad tan dura. Por eso es que cada vez que uno ve a una persona, un indigente en la calle, uno lo que está viendo es una pobre persona que no ha querido enfrentar la situación de su vida, y él prefiere seguir en ese estado de drogadicción, de enajenación mental, porque no quiere afrontar las situaciones, no quiere afrontar de que tiene que cambiar, y que ese cambio requiere de disciplina, de unas nuevas, nuevo estilo de vida, nuevos esfuerzos, nuevas cosas que tiene que hacer para cambiar su vida. La persona que no quiere esforzarse, pues sigue en ese mismo camino. Por eso la pregunta de Jesús: ¿quieres ser sano? El tipo podría decir: no quiero, porque aquí estoy cómodo. Claro, aquí estoy recibiendo comidita y bueno, está como buena la cosa. Entonces, mire, es necesario para muchas personas llegar a tocar ese fondo. ¿Para qué? Para que ya estando ahí en el fondo, con sus pies se pueda impulsar y salir a flote. ¿No? Porque cuando yo he sido muy arriesgado y me ha gustado mucho tirarme al agua a lugares profundos, y uno cuando va bajando se le va acabando el aire, y uno, ¿cómo hace? Si yo hago hasta allá arriba no voy a alcanzar a llegar porque ya estoy sin aire, pero si toco el piso entonces me impulso, y así es lo que uno ve. Cuando uno va descendiendo, la droga o las situaciones difíciles cada vez más le van quitando uno el aire, y para poder uno tocar ese fondo, para que uno se impulse, pero hay que querer, tener uno que querer. De hecho, en Alcohólicos Anónimos, el primer paso que hay de Alcohólicos Anónimos dice es querer dejar de beber. Hay muchas personas que no quieren dejar la situación en que están viviendo, o sea, llámese vicio, llámese relación, llámese lo que sea,
Muchas veces nos da miedo soltar un trabajo que sabemos que estamos siendo explotados y que no estamos siendo valorados, o que simplemente no nos va a llevar a nada y no tenemos la oportunidad, y queremos y tenemos actitudes y mejores perspectivas para conseguir algo mejor, porque estamos cómodos, porque no queremos tener como ese proceso de tener que esforzarme y hacer otras cosas. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuál puede ser el fondo que necesitamos tocar para darnos cuenta que necesitamos ayuda, que necesitamos salir de ese estado que nos está hundiendo? Y ahí es donde nosotros tenemos que orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a mostrarnos definitivamente, primero, si estamos o no, porque muchas veces no somos conscientes de eso. Segundo, en qué momento nos hicieron caer, o por qué estamos viviendo esta situación, y qué es lo que tenemos que hacer para poder salir de eso. Bueno, volviendo a nuestra secuencia, el cuarto punto. Jesús le da una orden, mire, y le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Dice que al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y comenzó a andar. Miremos que a pesar de los años que ese hombre estuvo paralítico, eran 38 años. Aquí dice, ni siquiera tuvo una atrofia en sus pies. O sea, dice que él se levantó, tomó su camilla y comenzó a andar. Entonces, algo importante es que al recibir la orden, él creyó y obedeció. Amén. Tuvo que hacer caso de la palabra que Jesús le había dado. ¿Y qué pasó? Que esto le trajo como consecuencia, como resultado, su sanidad. Amén. Él tenía allí la opción de no creer y por ende no obedecer y seguir allí postrado con su parálisis, pero él de inmediato obedeció y volvió a caminar. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Cuántos quizás podríamos decir que Dios ya nos dio una palabra, pero quizás no hemos creído, no hemos obedecido y por eso seguimos estancados? Uh-huh. Este hombre llevaba 38 años postrado, pero al obedecer, él tomó su camilla, estaba él allí en ese momento, rompió un ciclo en ese encuentro con Jesús, su fe, y empezó a actuar. Amén. Amén. Mire que hay una historia de una persona que estaba colgado subiendo una montaña y estaba de noche, y entonces la soga, él se cayó, pero como están amarrados, entonces quedó así, y él oró al Señor y el Señor le dijo: corta la cuerda. Y él no quiso cortar la cuerda, y en ese momento, al otro día, después de que cuando lo encontraron muerto y estaba a 1 metro del piso. Si él hubiera obedecido, hubiera cortado esa cuerda, él se hubiera salvado. Pero murió porque no quiso creer en la palabra que Dios, en ese momento, él oró y creía en Dios y todo, pero no quiso obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Miren, el tomar esa camilla como lo hizo este paralítico tiene también otro significado, y es el que al recoger esa camilla, esa estera, ese tapete donde él estaba, él no estaba dejando allí ninguna posibilidad ni la más remota esperanza de regresar a ese lugar. Sí, porque de hecho, déjeme en la camillita y que de pronto no sabe. Y el lugarcito, porque como había más enfermos, este lugar es mío, ojo que no me la van a quitar de ahí. Exacto, no, él la tomó y se fue. Él no estaba teniendo en mente que iba a regresar allí. Esto se asemeja mucho también a lo que hizo el profeta Eliseo en el momento en que Elías puso su manto y lo llamó pues a seguirlo. Miren que Eliseo de inmediato, ¿qué hizo él? Sacrificar los bueyes con los que estaba arando y quemar las carretas en lo que él estaba trabajando. ¿Para qué? Porque él nunca pensó en volver allí. Otro ejemplo que hay es Alejandro Magno en la historia. Alejandro Magno también, cuando llegaron a tomarse, cuando vinieron a tomarse no Babilonia, sino el imperio persa. Cuando vinieron a tomarse, los persas eran muchos más que el grupo de Alejandro Magno, y él lo que llegó, cuando llegó en ese momento, fue que hizo quemar los barcos y le dijo a todos
a todos sus guerreros, le digo, bueno, si ustedes quieren regresar a su casa, tenemos que vencer a estas personas y regresar en los barcos de ellos. O sea, porque no había retorno, no había ninguna cosa que los permitiera a ellos volver, sino la victoria. Así que este es un ejemplo que nosotros también tenemos que tomar, porque cualquier cosa que Dios nos haya hablado, hay que cortar de lleno esa relación, hay que cortar de ese vicio, hay que cambiar lo que sea, tengo que irme para otra ciudad, tengo que hacer algo, y nosotros, en cierto modo, sin conocer esta palabra, nosotros muchas veces hemos tomado situaciones así difíciles, donde radicalmente salir de un sitio, romper una relación, hacer lo que sea, irse de un trabajo inclusive, porque Dios nos manda a veces, y a veces lo hemos hecho en nuestra carne y nos hemos equivocado, pero hay que tomar alguna solución, no quedarnos estancados, porque ese estancamiento no nos deja a nosotros avanzar ni tener la posibilidad de ninguna esperanza, ¿no? Sí. Mire, por último, algo que nos preguntamos es, ¿no habían acaso más enfermos en ese estanque? ¿No hubiese Jesús sanado a los otros también? Tremendo eso, ¿no? Porque, pues, bueno, lo que se nos ocurre es que no entendemos por qué después de suceder ese milagro, los otros que estaban alrededor no le pidieron ayuda a Jesús. Por eso hoy en día vemos, Dios sigue haciendo milagros. Vemos personas que salen adelante en sus vidas, que han estado estancados, pero que tuvieron ese encuentro con Jesús, creyeron en Él, han actuado por fe, han obedecido y hoy han podido salir del estanque. Mientras que otros pues siguen solamente como espectadores, esperando que alguien venga y le haga el milagro de llevarlos a la agüita, que venga y que tenga la bendición que tuvo el paralítico, porque allí fue Jesús mismo, ¿no? Que fue hasta donde él para sanarlo. Una bendición para él. Mire, sí. Yo conozco mucha gente en mi país, muchas veces la gente dice que no, que eso está malo, que nadie puede progresar, que no hay que tienen que irse del país. Pero nosotros tenemos familia en Colombia, sobrinos que han estado ahí, se han pegado de su actitud, pegado de Dios. Ellos han cambiado su vida y han podido salir adelante en medio de la dificultad. Sí. ¿Sí? Y mire que este mundo de personas que estaban alrededor de ellos vieron el milagro que hizo Jesús y se quedaron quietos. Sí, ver el vecinito de ahí que 38 años acompañándolo y ya salió caminando. Y yo por lo menos, yo digo, si yo estoy ahí en cualquier condición y yo me doy cuenta, si no lo vea, y estoy ciego, y dice, hey, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Venga, sáneme a mí. Pero mucha gente se queda como espectador. Mucha gente ve los milagros y las bendiciones que reciben otros, pero no como que, hey, ¿y yo? Sí, miren, muchos, lo que queremos decirles hoy es que si hay alguien que se encuentra estancado en la vida y que ha sido espectador de la obra que Dios hizo en otras personas, puede hacer lo mismo que hizo Bartimeo. El ciego. Otro episodio que encontramos en la palabra de Dios y lo encontramos en Marcos 10 del 46 al 52. Vamos a ver qué dice. Jesús sana al ciego Bartimeo. Después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron. Vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego. Quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante, el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino.
Bueno, no sabemos si en este momento tú estás pasando por alguna situación donde te sientes estancado, no ves soluciones para tu vida, o de pronto conoces a alguien que esté pasando por una situación como esta. Lo único que nosotros sabemos y que podemos decirte es que la única persona que te puede ayudar es Jesús, tener un encuentro con Él. Mira, si de repente ya tú has invitado a Jesús a tu corazón, puedes estar un rato a solas con Él, clamar así como lo hizo este hombre Bartimeo, pedirle a Dios dirección para tu vida. Si escuchas esa voz, solo levántate, obedece, camina en fe. Ahora es posible que alguien por casualidad esté viendo este video y no haya, se sienta allí estancado, sin esperanza, desolado y nunca ha invitado a Jesús a su corazón. Lo primero que hay que hacer para poder salir de este estanque es pedirle a Él que entre a tu vida, que perdone tus pecados, mostrarle tu arrepentimiento, decirles que quieres entregarle tu vida a Él, que tú crees que Él es el Hijo de Dios, que murió en una cruz por tus pecados, por mis pecados, pero que no se quedó en esa cruz, sino que resucitó victorioso y que ahorita en este momento Él está sentado a la derecha del Padre intercediendo por ti. Mira, es sencillo, pero es algo que tú debes hacer de corazón. Así lo hayas hecho ya, volverlo a hacer. Si nunca has tenido ese encuentro con Él, Él está ansioso de escuchar tu voz. Él dice que Él está allá a la puerta tocando para que tú le abras. Entonces es fácil, abre tu corazón, pero de corazón, o sea, con toda la sinceridad del mundo. Arrepiéntete de tus pecados, dile: Señor, solo no puedo, necesito de tu ayuda. Yo sé que tú viniste a morir en este mundo, viniste aquí, te hiciste hombre, moriste en una cruz por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de todos aquí en la tierra. Pero también sé, Señor, y lo declaro con voz audible, de que tú resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre intercediendo por mí. Es una oración sencilla que yo te invito a que la puedas hacer de corazón y así empezar a vivir esa vida diferente, a obedecer lo que Él te dice. Mira, Él ha prometido estar con nosotros siempre, pero Él nos pide que nos esforcemos, que seamos valientes, que meditemos en su palabra, que la estudiemos, que no solamente la escuchemos, sino que la pongamos en práctica, que obedezcamos. Esta es nuestra invitación el día de hoy. Esperamos que todo esto que hemos aprendido en este corto tiempo sea de gran bendición para tu vida, pero no olvides, es algo que debes poner en práctica. Te invito, vamos a orar. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Señor, en este momento. Gracias por tu palabra, por esa bendición tan grande que nos has dejado en cada parte, en cada palabra que hay en tu Biblia, Señor, porque sabemos de que cada palabra, Señor, está en tu corazón para nosotros, Señor, para darnos esa vida buena, agradable y perfecta que tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Hoy nos rendimos a ti, Señor. Te decimos: sin ti nada somos, Padre. Necesitamos de tu guía, de tu dirección, Señor. Ayúdanos a salir de este estanque, ayúdanos a salir de este estancamiento en el que estamos, Señor. Ayúdanos a salir de este círculo vicioso en el que nos estamos envolviendo, Padre. Solamente tú tienes palabra de vida para nosotros. Solamente tú, Señor, sabes el camino. Y sabemos también, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Queremos acogernos a esto, Señor, para llegar a vivir esa eternidad contigo, Padre. Gracias, Papito Dios, porque tú enviaste a tu Hijo a modelarnos, a mostrarnos ese camino, Señor. Gracias porque también cuando tu Hijo ascendió a los cielos, Señor, tú nos enviaste tu Espíritu Santo para que nos reargulla, para que nos muestre, para que nos dirija. Padre Celestial, hoy pedimos que nos hagas sensibles, Señor, que nuestros oídos espirituales, Señor,
puedan ser sensibles a tu voz, a tu guía, a tu dirección, Padre Celestial, para que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Ser obedientes, Padre. Tomar esas camillas que nos estancan, Señor, que nos aferran a estas situaciones difíciles, Señor. Soltarlas, Padre Santo, y descansar en ti, solamente en ti, Señor. Deleitarnos en tu palabra, meditar en ella, aprender de ella. Gracias, Dios Todopoderoso. Yo te doy por cada persona que en este momento, que en el momento en que escuche este video, Señor, tome esa decisión hermosa, grande y maravillosa de seguirte, Señor, de escuchar tu palabra, de obedecerte, Señor, de seguirte, Padre Santo, y de promulgar tu palabra también a otros, Padre Celestial. Gracias, Dios Todopoderoso, por estos medios que nos permite, Señor, para poder expandir un poco tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una gran semana llena de bendiciones para todos. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.